Buenas noches, profesora Lorena y compañeros. Vengo a exponer mi línea del tiempo que trata sobre los orígenes del cartel. Si el cartel no hubiese sido inventado, la publicidad no existiría, porque el cartel es una base de la publicidad y a su vez un pilar importante del diseño gráfico. El cartel tiene sus orígenes en Egipto, desde hace 3000 años antes de Cristo, se encontraron pinturas y papiros que demostraban los diferentes festivales que se, que se hacían en honor a algún dios o a la fertilidad, y ellos los ponían en la pared para dar la noticia de que esto se iba a realizar, al igual que los griegos, que en una tabla de madera llamada Axón se daba a conocer un importante evento político como la decretación de alguna ley. Al igual que en Roma y en Pompeya, se utilizaban para dar promoción a algún evento deportivo, como lo era la pelea de un gladiador contra un león, y a su vez para darle adorno a la figura del emperador, que en esa época era importante. A raíz de la caída del Imperio Romano se ven muchos cambios en economía, en pensamiento político, en filosofía, en las artes, en la ciencia, y el clero comienza a tomar fuerza y poder. Por esto, a pesar de que el clero manda pues se podría decir que en todo el mundo, en la Edad Media se crea la imprenta de tipos móviles gracias a Gutenberg. Entonces esto hace los procesos más rápidos, porque si la imprenta con la xilografía se hacía todo a mano y era más lento. El primer cartel data de Inglaterra gracias a William Caxton. William Caxton es un impresor de obras literarias que crea el primer cartel conocido de unos termales de Salisbury, que demostraba las propiedades curativas de estos. Él también Inglaterra le debe mucho, porque fue el que introdujo la imprenta en Inglaterra. Después de esto, las ciudades europeas hacia el siglo XVI-XVII toman un fuerte auge, porque la gente comienza a liberar su pensamiento del clero. Entonces la gente comienza, que tiene derecho a informarse, a saber, a que nada está prohibido. Entonces por esto surge los periódicos. Uno de los primeros periódicos que surgió en Europa fue la Gacette. La Gacette fue hecho por Theropaste Renaudot, un médico francés que ayudó a los más necesitados. A pesar de que murió en la ruina, fue el creador del primer periódico de Europa, que con un permiso de un cardenal y el rey Luis XIII pudo hacer diferentes noticias en base a hechos internacionales y de la misma Europa. Y a su vez dio anuncios de gangas y de ofertas, como lo hicieron los diferentes tipos de periódicos, como el Zeitung de Alemania, el The Times de Inglaterra, y a su vez otros periódicos en Holanda y en Italia, los cuales mostraron productos de belleza, medicamentos y de uso pues cotidiano, de uso humano. Bueno, entonces la publicidad iba muy unida con el periodismo, porque los periódicos eran los encargados como tal
de dar las propagandas, los carteles dentro del periódico. Pero como comienzan a darse cuenta de que surge la publicidad como medio financiero, por esto surgen las agencias de publicidad. La primera agencia se da en Estados Unidos, hacia el siglo XVIII. Las agencias principalmente eran de periodismo. Ellas ayudaban con intermediarios de cómo financiar un periódico, cómo presentarse ante un medio, cómo hacer acciones legales, cómo hacer artículos, pero después al ver de que el diseño era un negocio y tenía alguna pauta comercial, entonces tomaron este negocio y lo apartaron de los periódicos y separan el periodismo de la publicidad, y a su vez se crean leyes de publicidad, y pues también se entiende que la publicidad era para de compra y venta. Bueno, entonces ya el cartel surge en base a la litografía. La litografía se crea por el alemán Alois Senefelder. La litografía era un tipo de dibujo que se ponía sobre una plancha de metal y se ponía el dibujo sobre una piedra y se pasaba con goma arábica para que la imagen quedara en el papel con un relieve. Esto lo hizo diversidad de artistas como Picasso, Joan Miró, Ramón Casas. Hoy en día está descontinuada, pero se sigue utilizando con otros procesos más modernos. Entonces ya como tal, el cartel se empieza a desarrollar en París, de la mano de Jules Cheret. Jules Cheret fue un artesano francés venido de una humilde familia de artesanos. En su adolescencia, su familia aún vive en la pobreza y se ve obligado a trabajar. Por intermedio de su trabajo se da cuenta de que él es artista. Entonces comienza a viajar por todo el mundo y a su vez utilizando la litografía, porque en esa época pues no habían más avances tecnológicos. Empieza a viajar por toda Europa y empieza, sobre todo en Francia, a ver distintos ambientes parisinos, de café, de taberna, de, de burdeles, de fiesta. Entonces eso es lo que él retrata: la música, la danza, el teatro, la algarabía, y sus carteles estuvieron llenos pues la mujer femenina era muy sensual y a su vez tenía mucho glamour y demostraba como su clase y quería ver como todo lo que, bueno. Los carteles de Cheret tuvieron a la muchacha, a la mujer femenina que se quería retratar, una alta carga erótica, un estilo de vida polifacético, atrevidas, desinhibidas, aparecían vestidas elegantemente y sus carteles estaban hechos de espontaneidad e inspiración. Otra A su vez, el cartel tiene que atraer y despertar la curiosidad del espectador para que la persona vaya y compre lo que el cartel le indica. Las funciones del cartel son 4. Entonces, aquí estamos viendo un cartel de el famoso Charles Chaplin. Entonces, Charles Chaplin
La función comunicativa que tiene el cartel es que le informa que la película trata sobre el dictador Adolfo Hitler y que le está entendiendo que es un ser terrorífico, le está dando a entender que es un ser terrorífico y poderoso. Y a su vez pues lo ridiculiza ahí con esas miradas. Bueno, la otra función es de persuasión. Charles Chaplin transmite sentimientos de que Hitler es un ser muy tirano, muy agresivo, con esa mirada muy, consideraría yo, de que Chaplin lo hizo más que todo porque Hitler en esa época estaba de moda. Entonces habría que hacer la película y la persona va y la compra porque a mucha gente, bueno, a un número de personas le interesa comprar la película de Hitler. La otra función es la función económica. Chaplin está proponiendo aquí un libreto de vida de Hitler y a raíz de varios trailers y varias cosas está queriendo que la gente compre su idea y a su vez pues también vayan a comprar el boleto para ir a cine o compren el DVD, porque pues a mí principalmente yo la compraría porque me interesa la vida de Hitler y o si no pues pagaría para ir a ver, pues principalmente porque Chaplin es un gran director y un gran actor de cine. Y la función ambiental, pues Chaplin aquí da una propuesta de... Espera, tacho. Bueno. Este cartel es una pauta publicitaria armoniosa que dan ganas de ir a ver la película y a su vez contrasta con el ambiente bélico que se vivía en esa época. Existen dos tipos de cartel. Uno es informativo y el otro es formativo. El informativo se encarga de, como bien dice su nombre, comunicar diferentes tipos de eventos como cursos, conferencias, eventos de cultura, eventos de teatro, eventos de ópera. Y el formativo se encarga de dar hábitos de higiene y limpieza para las personas y a su vez de cuidado, como el que estamos viendo acá, que las drogas no son un juguete ni son un dulce, porque si no uno se envicia con la droga. De vez en cuando se usan para ciertos tipos de comida, para exhibir algún producto, pero generalmente es para hábitos de salud. Y por último veremos la escuela Bauhaus. La escuela Bauhaus fue una escuela hecha en Alemania a finales de la Primera Guerra Mundial. Ellos desarrollaron técnicas en muchos aspectos, en fotografía, diseño gráfico, tipografía, arquitectura, diseño gráfico, en muchos campos. Los carteles más famosos de la escuela Bauhaus son los de Wassily Kandinsky, porque él mostraba la técnica que ellos usaban en base a las figuras geométricas. Entonces Wassily Kandinsky en sus carteles mostraban los diferentes tipos de figuras geométricas con las que la escuela Bauhaus trabajaba. Fue cerrada por los nazis porque ellos tenían muchos profesores judíos y los nazis no iban con los judíos, entonces por esto fue cerrada. La escuela Bauhaus vuelve y abre después de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de tener una crisis económica grandísima, pero hoy en día logra volver a ser lo que fue antes y a seguir dando aportes para los diferentes tipos de publicidad. Bueno, espero que les haya gustado mi exposición y haya aclarado todas sus dudas. Chao. Una escuela hecha en Alemania a finales de la Primera Guerra Mundial.
Ellos desarrollaron técnicas en muchos aspectos, en fotografía, diseño gráfico, tipografía, arquitectura, diseño gráfico, en muchos campos. Los carteles más famosos de la escuela Bauhaus son los de Wassily Kandinsky, porque él mostraba la técnica que ellos usaban en base a las figuras geométricas. Entonces Wassily Kandinsky en sus carteles mostraban los diferentes tipos de figuras geométricas con las que la escuela Bauhaus trabajaba. Fue cerrada por los nazis porque ellos tenían muchos profesores judíos y los nazis no iban con los judíos. Entonces por esto fue cerrada. La escuela Bauhaus vuelve y abre después de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de tener una crisis económica grandísima, pero hoy en día logra volver a ser lo que fue antes y a seguir dando aportes para los diferentes tipos de publicidad. Bueno, espero que les haya gustado mi exposición y haya aclarado todas sus dudas. Chao. Ay.